Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados, él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura es el libro de las Lamentaciones, y lo que son es eso, lamentaciones por la caída de Jerusalén. Estos días hemos estado viendo cómo caía Jerusalén en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, cómo había habido aquella deportación de todos los que sirviesen para algo que no fuese solo agrícola. Los enviaban a Babilonia, y después hay la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en la historia más de 20 veces, o sea que ya es casi una cosa normal, esta destrucción de Jerusalén. La última, que no es la última, pero la última nuestra, digamos, es la destrucción en el año 70, que es la que predice Jesús, pero después ya en el siglo II volvió a ser destruida otra vez, y después hay más destrucciones después, también en lo que es la Edad Media. Pero para nosotros lo importante es esta historia de Israel, donde hay este destierro, donde aparentemente se ha acabado la fe de Israel, se ha acabado Judá, Israel, todo, no queda nada, pero donde después de este destierro volverá la fe. Pero eso ya lo veremos. Mientras que el Evangelio de hoy es después de haber acabado todo lo que es el sermón de la montaña que hemos ido viendo todos estos días, y llega el momento en que vuelve a Cafarnaún y viene este centurión. Un centurión es un oficial romano, es de origen pagano, pero los otros evangelios nos dicen que ha hecho mucho por los judíos, que les ayudó en la construcción de la sinagoga, que se ha portado siempre bien con ellos, aunque fuese un soldado romano odiado por los judíos, pero que él no, que él es buena gente, aunque sea gentil, aunque sea pagano. Y entonces viene a pedirle un favor. Señor, le dice a Jesús, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, sufre mucho. Y es curioso que todavía no ha hecho la petición, y Jesús responde: voy yo a curarlo. Y simplemente no había hecho ni la petición, solo hablaba de que tenía este criado en cama y que sufre mucho y paralítico. Y es Jesús que ya va directo, se pone en camino, y el centurión no le deja. Lo que hace es: Señor, le replica, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Unas palabras en boca de un no creyente, al menos no judío,
pero que es muy curioso porque Jesús nos habla después, en este mismo texto, precisamente de que son estos los no judíos, los paganos, los que vendrán a la fe y harán que salten todos los judíos. Hará que de ellos será el auténtico reino de los cielos. Pasará a los paganos. En el fondo está hablando ya de la iglesia, de los gentiles, los que somos iglesia, los que venimos del paganismo, pero que hemos aceptado el Evangelio. Y es curioso cómo la iglesia, viendo todo esto, ya desde muy antiguo, transforma esta frase del centurión para que nosotros la digamos en el momento más importante de toda la misa, en el momento en que vamos a comulgar. Señor, dice, no soy digno que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra, mi criado se quedará sano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cogida de aquí, y es lo que recitamos en cada misa antes de comulgar. Esta frase era tan importante que los más mayores se acordarán, los más jóvenes no. Cuando hasta después del concilio, hasta los años 70, todavía no la recitábamos una vez, sino 3 veces seguidas la decíamos. Señor, no soy digno, eran 3 veces. La repetíamos porque es verdad, no somos dignos de comulgar. Igual que este centurión no era digno de que Jesús fuese a su casa. Lo decía de verdad, y nosotros hemos de decir de verdad, es que no somos dignos de comulgar. ¿Quién somos nosotros para que el Señor entre en nuestra vida, en nosotros, para que comamos de su cuerpo o bebamos de su sangre? No lo somos. Y sin embargo Dios quiere, y Él nos hace dignos por su propia voluntad. Claro, siempre que no seamos del todo indignos, si me explico. Una cosa es no ser dignos por naturaleza, porque somos hombres y no Dios, ni mucho menos. Y otra es ser indigno porque uno no está en gracia y está en pecado mortal. Entonces ya es no doble, sino triple o cuádruplemente indigno. Entonces no se puede comulgar. Pero incluso los que viven en gracia no somos dignos. Y aun viviendo en gracia, pues es una gracia especialísima que el Señor nos da, dejándonos comulgar, comer de su cuerpo, para poder divinizarnos y haciéndonos así hijos de Dios, entrar en la vida eterna.